Muchas gracias, Pablo, por ese informe, y es muy importante que la población conozca que el certificado de sufragio ha quedado nulo a raíz de anular las elecciones del 20 de octubre, porque todavía en algunos bancos los cajeros están pidiendo el certificado, pese a que ya se conoce que se han anulado las elecciones, y es bueno también informar a la población boliviana que ya no necesita llevar el certificado de sufragio. Pero nosotros continuamos con más en la revista Arriba Bolivia, y mi primer entrevistado desde la sede de gobierno es Israel Quino, exdelegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Bienvenido, muchas gracias, Israel. Qué gusto tenerte en la revista. Queremos hablar un poquito de los alcances que tiene la ley de régimen excepcional y transitoria para las elecciones generales. Muchas gracias, Oscar. Muy buen día. A través de Bolivia TV, un cordial saludo al pueblo boliviano. Es importante la sanción de esta ley, la 1266, porque obedece al mandato constitucional que tiene la actual presidenta en transición, ¿no? El convocar a elecciones generales. Entre muchas cosas de rescatar de esta ley, existen por lo menos tres elementos, estimado Oscar, ¿no? Lo que va a ser la institucionalización electoral. El plazo de 3 días hasta mañana que tiene la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Constitución Mixta de Constitución para elaborar un reglamento de convocatoria para la calificación y evaluación de postulantes al Tribunal Supremo Electoral, pero además el mismo reglamento será remitido a las asambleas legislativas departamentales para que puedan elegir a los próximos vocales de los tribunales departamentales electorales, 5 por departamento. De esos 5, 4 tienen la facultad, las asambleas legislativas, para proponer, seleccionar y calificar ternas. Las 4 se remitirán a la Cámara de Diputados, y entre la Cámara de Diputados designarán a las próximas autoridades del Tribunal Electoral Departamental. El plenario de la Asamblea Legislativa designará a los próximos 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ayer ya se designó a uno, que es facultad presidencial de designar a un miembro del Tribunal Supremo Electoral, pero también a un miembro de los tribunales departamentales electorales. Muy bien. Bueno, ese es el trabajo que todavía se va a continuar durante estos 3 días, de acuerdo a este calendario y de acuerdo a la norma que tendríamos nosotros en los plazos. Así es. 3 días hasta mañana se cumplen para el reglamento. A partir de allí, 20 días para la convocatoria, selección y evaluación de postulantes. Vale decir que en términos más o menos 20-21 de diciembre tendríamos ya posesionados a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales. A partir de allí, recién corre el plazo del artículo 12.2 que tiene la actual ley 1266 sobre los 120 días para la convocatoria al proceso electoral. En estimaciones, estimado Oscar, tenemos cuando menos hasta el mes de abril, cuando deba cerrarse el calendario electoral con la proclamación de resultados, tomando en cuenta qué interpretación debe dar el Tribunal Supremo Electoral, las autoridades del próximo Tribunal Supremo Electoral. Si la segunda vuelta contempla el periodo de los 120 días. Si contempla los 120 días, en abril estaríamos proclamando un nuevo gobierno, un nuevo periodo constitucional. No contemplando ese periodo, estaríamos también hablando que a partir de abril, 45 otros días para que se celebre la segunda vuelta electoral. Pero ¿qué pasa con este 22 de enero del 2020? ¿Finalizaría este gobierno transitorio? Así es, el periodo constitucional inició el 22 de enero del año 2015, ¿no? Hasta este 2020. ¿Qué ocurre con este periodo? Y será el próximo Tribunal Supremo Electoral que al momento, mediante resolución de sala plena, emita el calendario electoral, deberá remitir también a la entidad, puede ser a través del órgano legislativo, para que emitan una ley interpretativa de hasta cuándo debe interpretarse el periodo constitucional. Hasta el 22 de enero, que finalizaba el anterior... este gobierno transitorio. Este gobierno transitorio, o hasta que se proclamen nuevos resultados y se genere la transmisión del mando presidencial. Pero esto no solamente implica al órgano ejecutivo, es decir, no solamente a un poder del Estado, sino también al órgano legislativo. Claro, sin duda, porque hay incidencia. Si bien se puede ampliar este gobierno transitorio a raíz del calendario electoral, también tendríamos que ver 2 mecanismos, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, si se continúa con los actuales legisladores o se gobierna a través de decreto supremo. Así es, y el supremo intérprete de la Constitución, Oscar, es quien tiene toda la atribución constitucional
para interpretar el mandato de la Constitución. El principal mandato a interpretar, el 170 de la Constitución, que dice que el periodo constitucional en el caso de sucesión tiene 90 días para la convocatoria de elecciones. ¿Qué va a pasar con el órgano ejecutivo? Deberá interpretar el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero además también deberá interpretar dos cosas que son importantes. Primero, si los legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores continúan en su mandato legislativo, que sería importante y que seguramente el tribunal lo definirá por el equilibrio de poderes y por la atribución de fiscalización. Y lo otro que es importante, que también lo establece la 1266, el periodo de no reelección, es decir, que los ciudadanos, dice, que de los dos periodos anteriores fueron electos, no podrán participar para un mismo cargo. Esto que implica además que no les llega solamente a los candidatos a los binomios presidenciales, sino además a los de los órganos legislativos. Si un diputado fue 2 periodos anteriores diputado, no podrá ser candidato al mismo cargo, pero además a los concejales, alcaldes, asambleístas departamentales y gobernadores. Lo mismo entonces. El mes de abril ya se culminan el periodo de mandato los gobiernos subnacionales. Que esa es otra disyuntiva que se tiene una vez que se estén conformados ya los tribunales electorales departamentales y también el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a pasar con las elecciones subnacionales? Tengo entendido que durante estos 14 años que ha pasado desde el gobierno del expresidente Evo Morales se ha tenido diferentes procesos democráticos. Tú mismo en tu informe que nos pasabas previamente señalabas que en las últimas elecciones subnacionales Bolivia había gastado 16 millones de dólares. En estas elecciones pasadas ascendería a 31 millones de dólares lo que se ha gastado para las elecciones que han sido anuladas el 20 de octubre. Ahora, ¿qué sucede en abril que ya culminaban los mandatos subnacionales? ¿Hay la posibilidad que se pueda juntar estas elecciones generales con las elecciones subnacionales? Es la interpretación que tendrán por una atribución constitucional las autoridades del máximo órgano, en el caso del órgano electoral plurinacional, que es el Tribunal Supremo Electoral. Deberán interpretar, pedir al Tribunal Constitucional que interprete el mandato presidencial del gobierno de transición, el periodo constitucional para los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero además el mandato de los gobiernos subnacionales. Si tú haces una estimación respecto a los plazos y fechas, entre marzo y abril, la primera semana de abril, la última de marzo, se celebrarían los comicios electorales para las elecciones presidenciales, vicepresidenciales, senadores y diputados. Pero al mes siguiente, a las 2 semanas, tienes que acaban el mandato de los alcaldes y gobernadores. Entonces, una opción técnica, y esa es la atribución de los vocales. Y también viendo el aspecto económico, que sería mucho más viable. En los últimos 14 años, Oscar, más de 170 millones de dólares en procesos electorales, ¿no? Entonces creo que hay cuando menos razones presupuestarias para analizar, pero la viabilidad técnica también la analizarán los vocales del Tribunal Supremo. En función a que quizás también va a ser un elemento de confusión para el elector. Una papeleta para concejales y alcaldes, otra papeleta para asambleístas y gobernadores, otra papeleta para diputados y presidente. Entonces probablemente en ese criterio habrá que definir hasta cuándo. Pero también el mandato de una ley será la que interprete aquello en función de un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasa si en estas elecciones nacionales, volviendo a todo este calendario electoral, no llegamos a tener una organización política que haya superado el 50+1, necesariamente se vaya a una segunda vuelta? Es decir, ahí tendríamos un plazo de 45 días. Así es, eso también lo manda la ley. La interpretación del Tribunal Supremo Electoral, cuando apruebe las resoluciones a la plana que convoque a elecciones por un calendario electoral, deberán interpretar en su criterio técnico si los 45 días, en el caso de una segunda vuelta, contemplan los 120. O a partir de los 120, los otros 45. Pero además, la ley también dispone, después de la celebrada la segunda vuelta, se tienen, una vez proclamados los resultados, 5 días para la entrega de credenciales y 15 días para la transmisión del mando. Es decir, que en junio más o menos estaríamos teniendo, si fuera el caso de una segunda vuelta. Si fuera el caso de una segunda vuelta y si el Tribunal Supremo Electoral así lo interpreta. No te olvides, Oscar, que una vez se constituye el Tribunal Supremo Electoral tiene independencia en la decisión, independientemente del Ejecutivo, lo que diga el Legislativo o el Judicial. Son un órgano de poder y sus mandatos, sus resoluciones son vinculantes.
Bueno, ya querido Israel, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Te vamos a estar invitando porque queremos ir conociendo un poquito más cómo se va dando a detalle este proceso y este nuevo calendario electoral a raíz de estas nuevas luces donde se quiere dar la institucionalidad al órgano electoral y mucho más cuando ya se va incluyendo gente proba como Salvador Romero, quien tiene bastante experiencia en procesos electorales nacionales e internacionales. Es una gran muestra la designación que se ha dado el día de ayer a partir del mandato presidencial, pero la mayor muestra de transparencia, de calificación de méritos, el desafío ahora va para el órgano legislativo. En la Asamblea Legislativa para los vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero además a los representantes de las asambleas legislativas departamentales para elegir vocales en los nuevos TEDs. Qué gusto tenerte, Israel Quino, exdelegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo Boliviano, quien nos ha hablado de esta ley de régimen excepcional y transitoria para las elecciones generales.